La época de inicio de clases no es una época de exigirles a los chicos, es una época de acompañarles a los chicos. El tema es que a veces los padres pueden un poco invisibilizarse a ellos mismos. A entrar a los juegos de video, nos va a funcionar muchísimo que la misma rutina genere esta motivación. Como papás a veces no nos damos cuenta de los cambios que están teniendo en la adolescencia. Eso es el regreso a clases, lo que nadie te dice. Una de las preguntas frecuentes que los padres de familia pueden tener en el día a día, especialmente antes de regresar a clases, es cómo regulamos el sueño de nuestros niños, cómo tomamos una nueva rutina o retomamos la rutina que teníamos anteriormente. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de todas estas preguntas que se nos pueden presentar y que los padres nos las han comentado y nos solicitaron este capítulo, como también desde la perspectiva de los docentes. ¿Cómo podemos ayudar a los docentes para que cada año tengan en sus salones de clases un modo de trabajar que sea más respetuoso con sus estudiantes y con la diversidad que tienen en sus estudiantes? Para nosotros, las familias que tenemos hijos con necesidades específicas, el regreso a clase puede ser súper estresante. Tenemos demasiadas cosas que trabajar y hacer con nuestros pequeños, pero debemos de ir paso a paso. Una de las principales preguntas es cómo vamos a retomar la rutina de nuestros chicos, no solamente con los chicos con necesidades específicas, sino también con los demás, porque vienen de unas vacaciones, vienen de dormir hasta la hora que ellos quieran, incluso muchas familias pues cambian las rutinas de su comida, de sus actividades, ellos salen muchas veces de las actividades extracurriculares, incluso de procesos terapéuticos, que eso lo vamos a hablar en el segundo capítulo también. Entonces creo que es reorganizarnos nuevamente. Algo que a mí me sirve muchísimo como mamá para este regreso y también a nivel terapéutico, y creo que es básico, es el tema de la anticipación, ¿ya? Anticipar a los chicos que ya el tiempo va a ir cambiando y que los horarios también. Esto es súper importante. Me imagino que también en el caso de los chicos neurotípicos, digamos así, esto también es súper importante, ¿verdad? Es súper importante tanto en los chicos como en los padres. Yo creo que la dificultad la tienen los chicos, pero porque también la tienen los padres. Lo que pasa es que los padres no lo expresan abiertamente aunque algunos sí dicen ya vamos a regresar a clases, otra vez la levantadera, otra vez la madrugadera, no voy a dormir hasta tarde. Entonces, yo creo que el primer paso aquí es básicamente que los padres puedan empezar ellos como padres a prepararse en voy a tener una rutina de dormir temprano, voy a tener una rutina de levantarme temprano, tal vez unos 10 12 días antes de la fecha que saben que van a iniciar clase y saber que ellos como papás van a tener que acompañar a los chicos, sean preescolares, sean escolares, sean adolescentes o hasta inicio de universitarios, los padres tienen que acompañar. A mí siempre me gusta aclararles y decirles que la época de inicio de clases no es una época de exigirles a los chicos, es una época de acompañarles a los chicos. Es mucho más bonito sentirse acompañada en vamos a dormir temprano porque estamos próximos a iniciar la escuela, a decirle, te tienes que acostar temprano porque ya te tienes que preparar para ir al colegio. Entonces creo que la primera recomendación que yo les daría es que los padres acepten que vamos a iniciar este proceso de escolaridad y que también tiene que ver con nosotros como padres. Todos volvemos a clases. Todos volvemos a Exacto. clases. Así es, retomando lo que tú decías, el tema es que a veces los padres pueden un poco invisibilizarse a ellos mismos. Entonces es como que estoy preocupado por la rutina del niño, pero tú te estás sobreexigiendo porque tratando de armar todo, pues te estás acostando tarde y te tienes que levantar igual temprano. Y eso puede hacer, lo primero que se afecta cuando tú alteras una rutina, no duermes bien, es el humor. Entonces tal vez no vas a estar de tan buen humor para poder acompañar a tu hijo. Entonces, por eso es importante que también tengas una higiene de tu rutina. Los padres, en este caso, que le den importancia. Y así como, por ejemplo, es recomendable que a los niños, como decía Caro, 10 o 12 días antes, se levanten un poco cada vez, no de una, sino los despiertas 15 minutos antes y así poco a poco para ir aproximándonos al ideal, uno también hacerlo. A veces es muy difícil. Nosotros también los adultos tenemos hábitos no tan buenos como estar con el teléfono todo el tiempo, no organizarnos tan bien. Entonces, una recomendación es no saturarnos a los papás, no ser tan, como siempre lo enfatizamos aquí, creo que en todos los capítulos,
no ser tan exigente también con nosotros mismos, no querer cumplir una rutina, pero saber que es una adaptación para todos y que esa rutina no va a ser perfecta y que probablemente también haya cambios de humor, tanto de tu hijo como tuyos, y que lo mejor es prepararte, cuidarte tú para tener una mejor predisposición para ese abordaje, porque sí es muy estresante a veces, dependiendo de las características del niño que tú tengas, y pues ajustar esos ritmos de sueño, de levantarse, de disminuir las uso de aparatos, más la misma resistencia del niño de, ay, no, no quiero regresar a clase. Al menos los nenes que yo estoy atendiendo ahorita en periodo vacacional dicen, ay, no, ya empiezo clases tal día, no quiero, no quiero. Me dicen, lo único que me gusta es el uniforme nuevo, pero ya no quiero más las cosas nuevas que le compran, ¿no? Pero no quiero, no quiero. Entonces, eso ya refleja una resistencia en el niño para poder entrar en marcha en eso y ya nosotros tenemos que prepararnos para saber que esa resistencia es normal, o sea, es normal para los niños. Ir a la escuela implica un gran esfuerzo, cada vez más, creería yo. Son muchas horas sentados ahí tratando de estar enfocados y a veces pasan otras cosas de las que también nosotros íbamos a hablar hoy, ¿no? De los miedos que a veces pueden tener los niños, ¿no? Y también los adolescentes, ¿no? De que no te toque con tus mismos compañeritos, que haya cambio de curso. Para algunos que andan preocupados mucho por su imagen, el peso, etcétera, más sobre todo en la etapa de adolescencia, cómo me van a ver, preocupaciones propias de los niños y de los adolescentes que a veces nosotros invisibilizamos un poco y que a veces los niños y adolescentes les cuesta expresar a los padres también y por eso a veces tú no puedes entender por qué tiene esos comportamientos. Y es súper importante lo que ustedes dicen y me parece que también aquí algo muy importante porque me pasó en estas vacaciones. Por ejemplo, cuando cambian a los chicos de colegio, ¿no? Eso también a veces es un duelo para los niños y a veces no escuchamos a nuestros hijos. Pasaba que obviamente unos pequeños tenían que ir a este proceso de adaptación, porque eso también tiene que ver, incluso era una adaptación en época de vacaciones, en los vacacionales, y la nena tenía mucha resistencia emocional y extrañaba mucho su otro colegio, ¿no? Entonces también incluso en vacaciones igual estamos anticipándonos, estamos trabajando en esto. Entonces sí es súper importante, como decían las compañeras aquí, poder escuchar a los niños también, cuál es su sentir, su pensamiento. Siempre que el ambiente educativo sea muy motivador para ellos, ellos van a estar muy contentos de poder darse al ambiente. Entonces, otro de los aspectos es la parte adaptativa, ¿no? No solamente la piensan los padres de familia o el fijarnos con los niños, sino que también es algo que los docentes también están preparando muchas cosas, ¿verdad? Para este regreso a clases. Así es, recordemos que cuando hablamos de las rutinas de manera específica, también nos referimos a que la rutina corresponde a las actividades que hacíamos después. Ajá. Y entonces allí también compete a qué hora almorzamos. Quizás esto ya también tenemos que volver a estructurar, la hora de almuerzo, hasta qué hora podemos realmente salir a Exacto. un parque o hacemos actividades fuera de casa para no estar alterado al momento de que empiece la higiene del sueño, la rutina del sueño. Entonces sí es vital como retomar toda una rutina, no solo los horarios, empezar poquito a poco, adelantar nuestros horarios todos juntos, ¿verdad? Como familia, sino también las otras partes de esta rutina. Considero también que a veces puede ser Ujú, caótico para ellos, también para nosotros los adultos, por supuesto, nos puede ujú. costar mucho, pero en ciertos momentos podría llegar a ser hasta más caótico en nuestros pensamientos. Lo que los Exacto. padres creen que a su hijo le va a pasar sin darle la oportunidad. Yo me di cuenta Sí. que nos puede pasar bastante en necesidades educativas específicas, que los papis están muy ansiosos, especialmente cuando hay cambios de colegio Ajá. o simplemente el cambio de curso porque son otros docentes. Claro, para Entonces, ellos es complejo. puede ser bastante complejo. Teniendo en cuenta que si ya han venido adaptándose cada año, y Ujú. ya son 3 años, 4 años de adaptaciones constantes, ¿no? Por año, entonces, ¿por qué crees que este año no lo va a lograr? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría este año para que no lo logre? O sea, es como cuestionarse un poco si mis Ujú. pensamientos qué tan asentados están en la realidad y qué tan racionales son. Porque a veces eso me carga mucho de ansiedad y le quito oportunidades.
porque ahí ya viene en ciertas ocasiones que los padres, a veces a las mamis también, o a uno de los padres, ¿no? Las mamis puede ser que digan, ay no, pero entonces le voy a pedir al profesor que sea el profesor del año pasado porque ha estado 2 años con él, ha estado 2 años con ella. Pero no le damos la oportunidad también a adaptarse a nuevas personas y que estas personas también la conozcan. Y ahí, en eso que tú mencionas, retomo lo que decía Sandra respecto a la resistencia. Yo creo que el mayor caos que se puede generar en este proceso de adaptación es que precisamente los padres lo quieran postergar. Entonces no empiezo porque quiero disfrutar hasta el último día de vacaciones por todo lo que se viene en este año escolar. Entonces ven el año escolar, el año lectivo como Dios, todo lo que se me viene. Entonces voy a pasar tantas circunstancias en este año que prefiero como que esperar que empiece y ya tenerlo como encima para ahí sí decir lo voy a asumir. Cuando precisamente eso es lo que puede perjudicar y no facilitarle las cosas al chico. Porque si yo empiezo a expresar con confianza, con seguridad, tal vez con cierta incertidumbre, pero con la seguridad de que puede ser un desafío, pero encontraremos juntos la manera de avanzar en ese desafío. Ese chico va a tener una predisposición de mayor calma, de mayor confianza, de poder venir con seguridad a decir, mamá, esto pasó en el colegio, papá, esto pasó en el colegio. Y la verdad es que no supe qué hacer, pero te lo cuento. Pero si nosotros de antemano ya empezamos a expresar esta resistencia constante, ese chico también, frente a cada cosa que le pase, va a venir a no contarnos, porque esa es su manera de resistirse a eso que le toca vivir. Entonces, volvemos a la primera recomendación. Los padres tienen que aceptar que ellos también regresan a clases. Exactamente. Y bueno, aquí también es importante tener un enfoque un poco de no alarmarnos, que creo que era un poco lo que ustedes decían, con cualquier cosa que venga para los niños, indicarles a ellos que es normal estar un poco nervioso antes de entrar a clases, tanto ellos como creo que los padres. Obviamente, si tú tuviste el año pasado un año escolar difícil, este año vas a estar con estos pensamientos catastróficos de, ay, no, que no se repita, porque de verdad que genera mucha ansiedad en los padres, las dificultades que los niños pueden tener en la escuela, esto de que te llamen a cada momento, que no se adapta, que no se, si es un niño con necesidades educativas que no se adapta al tutor conductual o al acompañante terapéutico, que tengas que cambiarlo, que no consigues acompañante terapéutico y ya vas a entrar a clases. Bueno, todo esto es complejo, la verdad, y entendemos mucho a los padres, pero les recomendamos que vayan a ver nuestros capítulos anteriores porque hemos dado muchas técnicas para poder entrar un poco en estos estados de calma, que no son permanentes, pero que aplicar estas estrategias pues nos va ayudando a los padres a poder ir sobrellevando estos desafíos. Como decía Su, al final van a pasar cosas igual, pero como las superaste el año pasado, también las vas a superar ahora. Es ese sentido de autoeficacia, o sea, al final y que te va dando también sentidos. En esto del sentido de la autoeficacia, pensaba yo en que, aunque no tengan que levantarse para ir a clases, una buena estrategia sería el hecho de que la familia se despierte para ir a hacer alguna actividad en las mañanas. O sea, que esa actividad que yo voy a planificar paralela, parecida al inicio de clases, tenga un sentido. Porque también hay que tener presente que si yo voy a despertar a mi hijo para decirle, tienes que despertarte porque nos estamos preparando para la escuela, o sea, ¿pero qué hago en mi casa? No hago nada. O sea, son más Claro. horas viendo tele quizás. Exactamente. Pero en cambio, si yo una semana antes preparo, no sé, hoy vamos a visitar a la abuela, mañana vamos a ir a un parque, después vamos a ir, no sé, a estar listos para cuando abran el supermercado, ser los primeros en comprar. Entonces, ese despertar tiene un sentido. Y yo ahí estoy acompañando a mi hijo a que empiece a adaptarse al horario de rutina escolar más temprano, sin que necesariamente eso se convierta en un conflicto o una obligación tanto para el niño como para el adulto. Claro, y otro punto importante, por ejemplo, en necesidades específicas, obviamente es la anticipación. No podemos manejar los entornos educativos, pero también deben de saber que igual el entorno educativo ha trabajado en ciertas cosas importantes como son los documentos de adaptaciones curriculares. Ha habido ya reuniones con los profesionales en muchos casos, quizás no antes, pero sí
en el inicio de clases, incluso se hacen evaluaciones diagnósticas para poder establecer qué nivel curricular nuestro pequeño a lo mejor va a cursar, y como padres también debemos de tener como paciencia porque todo esto se hace en el primer mes dentro de las instituciones que lo hacen. Y bueno, una de las cosas que yo creo que funciona muchísimo para que nuestros pequeños disfruten muchísimo ese regreso a clase, a mí me ha funcionado mucho con Dante, fue que él vaya a comprar su lista de útiles junto conmigo, fantástico, me su encanta. maleta, él mismo escogió la cartuchera que quería y todo, y esto a él le dio una accesibilidad cognitiva de que ya pronto voy a entrar a clase, y estaba súper emocionado con sus cartucheras y todo. Entonces creo que hacerlo partícipe de estas actividades que no necesariamente la podemos hacer con un comunicador o con los pictogramas, es que ellos lo vivan, ¿no? Que visiten la escuela nuevamente, a lo mejor Así desde es. afuera, mira, ya pronto vamos a regresar, si puedo entrar, en este caso, en la institución nueva. A veces uno puede pedir que por favor queremos conocer, que el niño conozca el aula, porque a veces cambiamos a los chicos de colegio, pero los chicos no conocen el colegio, simplemente fueron al proceso de evaluación. Entonces es importante que ellos se comiencen a familiarizar, y debemos de tener mucha paciencia porque obviamente cada año lectivo es una nueva historia, y una nueva historia que nos va a enseñar, porque todo nos enseña. Como dice disciplina positiva, los errores son oportunidades de aprendizaje, así que siempre vamos a aprender de que hay maestros que son muy dados, muy comunicativos con nosotros, y hay maestros que a lo mejor no tienen esas habilidades, y también forman parte del crecimiento de las experiencias de nuestros chicos y de nosotros como papás, porque cuando tenemos hijos con necesidades queremos como que yo digo, abonar la tierra lo más posible para que nuestros hijos vayan a las flores, pero no siempre es así, no siempre podemos abonar la tierra, tenemos que ir que ellos la abonen, ¿no? Entonces son experiencias que hay que ir trabajando en conjunto, como decían ellas, junto con nuestros hijos. Que vayan viviendo los avatares, creo yo, ¿no? Los Exacto, avatares que en la vida real, yo siempre le digo a los papás, en la vida real no es así. exacto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue a la vida real? Ujú. Entonces, no va a tener la oportunidad de utilizar sus herramientas porque no las tiene, nunca las ha vivido, no ha tenido diversas oportunidades para aprender, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí es vital, ¿no? Sí es vital que Y a también veces creo que vayamos los papás acompañados. nos ponemos más nerviosos que nuestros hijos. Cuando Sí. ellos entran a clase somos los que estamos más ansiosos, y los chicos están súper bien. Pero ahí ese nerviosismo de los padres yo creo que tiene que ver mucho con las expectativas Exacto. que los padres nos podemos establecer en todos los sentidos, o sea, desde lo físico, porque por ejemplo yo he escuchado, o cuando trabajaba en escuela, escuchaba muchas historias que las niñas me podían contar respecto a la planificación del peinado el primer día. Y esto es algo muy Sí. común de cómo los chicos o los niños y las niñas y hasta las chicas a nivel de adolescentes, el levantarse a las 5 de la mañana para cepillarse el cabello, para rizarse las pestañas, para ir con un maquillaje sutil, pero a su vez estar muy bonitas. Entonces hay muchas expectativas que se generan frente a ese primer día y que no lo viven como un qué voy a disfrutar allá, sino que se queda en la superficialidad de cómo me van a ver. Entonces creo que esto empieza desde el momento en que te quiero ver bien vestido porque te voy a tomar la foto del primer día, cuando realmente lo importante tiene que ser que el chico comprenda que en ese espacio yo voy a tener una oportunidad no solo de aprendizaje, sino de compartir social, una oportunidad de jugar, una oportunidad de interacción. Y para estas cosas, para el compartir social, para la interacción, para el aprendizaje, no necesito cómo me veo. Necesito cómo estoy, necesito cómo interactúo con el otro. Entonces allí somos los adultos los que tenemos que empezar a pensar realmente en el objetivo verdadero de qué es lo que quiero en ese primer día. ¿Ya? Y ahí volvemos a otras rutinas que posiblemente a mí en consulta me han preguntado, al menos con chiquitos, con niños más pequeños, y ahí ustedes nos pueden dar mejores tips. De, por ejemplo, los chicos en tiempos de vacaciones pueden pasar en pijamas. Entonces luego como padre viene la exigencia de vístete rápido porque se acumula el tráfico, porque vamos a llegar tarde. Entonces es como poder decir, a ver, para el inicio de clases yo necesito que se levante temprano. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Y ahí les dimos un par de tips. Ahora, para que se vista pronto y esto no sea tardado, ¿qué voy a hacer? Entonces allí hay que pensar en otras recomendaciones, tal vez empezar a ensayar antes, tal vez ya sacar en este paseo que yo decía con una vestimenta mucho más elaborada para que vaya practicando el vestirse. De pronto los chicos que no les gusta peinarse y que los padres días previos les llevan a cortar el cabello, pues también pensar, a ver, vamos a salir, pero quiero que te peines, no porque te quiero ver peinado yo, sino porque tienes que empezar a practicar y a generar esta habilidad de poder peinarte rápido. Entonces es irlos en ese acompañamiento
acompañamiento desde el que desde el principio les acompañaba. No exigir, sino acompañar. También una rutina importante que yo recomiendo mucho hacerla desde el inicio de clases para que se arme ya como un hábito en los niños escolares y que luego en la adolescencia ya no pases por eso, es el tema de armar su rutina, su mochila, su uniforme el día anterior. Y para eso es importante que tú le tengas pues su horario de clases pegado en la parte donde va a ordenar su mochila, que siempre ordene la mochila en el mismo lugar, que la deje en el mismo lugar la ordene y que en la noche anterior ¿cómo empezamos nosotros a armar un hábito? Acompañando al niño. Yo sé que ustedes me pueden decir, pero ya tiene 9 años, ya debería hacerlo solo. Es verdad, si tú lo hubieras acompañado en hacer esta rutina. Sí, hay niños que son muy ordenados por sí mismos y no necesitan ese acompañamiento. Está muy bien, pero hay otros que no. Yo creería que la mayoría no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sentarte con el niño, a ver, vamos a ver tu horario, que hay que llevar hoy lunes, que este cuaderno, que el otro, ¿qué más? Revisa la plataforma, darte tú como papá ese tiempo. No puedes exigirle que lo haga si tú no entrenas esto por lo menos unos 2 a 3 meses, acompañándolo todos los días, así como lo estoy diciendo. Vamos a armar la mochila, mira qué hay en qué se te queda, mira la plataforma, seguir los mismos pasos, no los cambies, porque entonces no se va a armar la rutina. Y luego sí, ya empiezas. El lunes lo acompaño, el martes no. El miércoles lo acompaño a hacer, el jueves no. Y el día que no lo acompaño, le digo, bueno, ¿ya guardaste todo? Ok, y tú vas a revisar. Lo hice, todo lo que está haciendo bien, muy bien, guardaste esto. Siempre es importante alentarlo y felicitarlo porque eso refuerza la conducta. Mira, se te estaba olvidando eso. Recuerda siempre que esta parte también la tienes que tener en cuenta. O sea, solamente vas a supervisar y a apoyarlo en lo que le hizo falta. Y así, y luego sí, ya lo vas soltando, lo vas haciendo solo una vez a la semana, pero por favor, no lo va a aprender en una semana. No es así como pasa, no es así como se forman los hábitos. Si tú lo haces así, probablemente ya al final del año solo le vas a decir, ya armaste la mochila y ya probablemente el niño lo tenga y va cada vez a pasar menos estos olvidos de tareas ya hechas que no se entregan porque se olvidaron. Que me olvidé del libro y por eso no trabajé la actividad, que es algo bastante común. Y así, todo el tiempo, en el podcast anterior hablamos de esto de la repetición. Aprendemos por repetición y a veces nos parece que como sigan haciendo lo mismo, como que no, pero no, en algún momento tú vas a ver florecer ese aprendizaje por repetición y por acompañamiento que tú estás haciendo. Otra cosa que también recomiendo es el tema del lunch, que muchas veces tú lo mandas y regresa igualito, pues que tú también planees el lunch de la semana en conjunto con tu hijo, porque eso también le va a ayudar a él aprender a tomar decisiones, a ti como papá a negociar con él, porque obviamente los niños van a querer puras golosinas, pero tú tienes que ir negociando con ellos, pero tú también tienes que hacer un lunch que sea atractivo. No puedes poner lo que a ti te parece, pero si a ese nene no le gusta. Y ponte en el lugar del chico. Es como cuando nosotros estamos haciendo una dieta. Entonces nos ponen ciertos alimentos que no nos gustan. ¿Qué es lo que pasa? Terminamos no comiendo, prefiriendo quedándonos a veces hasta con hambre y no comer. Y luego te da un antojo y ese antojo ya no va a ser de lo saludable. Lo mismo pasa con ellos. Entonces negocia con ellos cada semana que les vas a mandar, no los hostigues con los mismos alimentos porque se va a cansar. Sé que es complicado, pero así es la maternidad y la paternidad. Hay que darle tiempo y ya después nos ajustamos. Yo agregaría, por ejemplo, a las rutinas, justo lo que mencionabas, yo agregaría con respecto a la mochila, a cuestionarlos también un poco más, porque quizás los padres digan, lo hemos hecho 2 semanas, 3 semanas y no aprende, se siente y no sabe qué hacer. Claro, porque te has sentado tú también como adulto solo a dar instrucciones y no, entonces esta personita no está realmente atenta a lo que tiene que hacer y cómo se hace, sino tú me dices ese libro, guardo ese libro, ¿no? Pero es Como diferente, automatizar. así es, la Así es. diferencia que si tú me preguntas, ok, ¿qué día estamos hoy? No, lunes ya. Mañana es martes, ok, ¿con qué empieza el martes? No, empieza matemáticas, perfecto, matemáticas.
que quizás le va a ir mejor, especialmente cuando son más chiquitos y cuando hay necesidades educativas en ciertos hechos de nuestros chicos, forrar los libros de un color específico y es el mismo color que está pintado Las en el claves de calendario. colores. Así es una asociación que lo hacemos por los colores. Entonces, ok, matemáticas, ¿ya viste el color de matemáticas? Amarillo, dale. Entonces ahora sí busca. Entonces encuentra amarillo, listo, guarda. Y ahora sí, ¿cuál viene ahora? Si nosotros empezamos a trabajar también con este tipo de preguntas, ellos están formando parte de armar esta mochila. No solo soy el típico receptor de instrucción que llega y ejecuto. Yo soy el que ejecuta, pero tú mandas. Y así ellos entonces van a empezar a hacerlo poco a poco solos. Tanto así que puede decir mamá, mamá o papá, ya sé con qué tenemos que empezar. O sea, cada vez va a estar más listo porque a ellos sí les gusta esta autonomía y disfrutan de la independencia. Con Claro. respecto a la comida, yo también agregara que opciones limitadas, tal cual como lo repite tanto la ADP, que si yo te pregunto qué quieres, pues me puedes pedir quizás hasta una hamburguesa que te envíe o que te envíen las pizzas que son tan ricas, pero es verdad, no sería quizás lo más saludable para el entorno educativo porque va a ralentizar el funcionamiento cognitivo, ¿no? Entonces, y les va a generar mayor movimiento. Entonces, quizás si les damos opciones limitadas de alimentos que sabemos que ellos sí disfrutan, quizás no les encantan algunos, pero sí lo disfrutan, hay una mayor posibilidad, tal cual como tú le dijiste, que realmente se lo coman y que no sea tan repetitivo, porque aunque algo nos fascine a la mayoría, no a todos, si me lo repites tantas veces, pues ya, lo Claro, es detesto. que existe la saciedad y la privación. Me puede encantar la pizza, pero si yo me la empiezo a comer todo un mes, 2 meses, al tercer mes, ya el olor de la pizza a todos nos pasa, ya es por inundación. Entonces pasa así. Y bueno, estas recomendaciones creo que son bastante válidas para todas las edades, pero pensaba ahora que en los preadolescentes esto cambia un poco y es ahí donde tal vez a los padres les cuesta más, porque ya no quiere el lunch que me he Quiere comprar. acostumbrado Quiere a comprar en el enviarle, quiere comprar en el bar o quiere efectivamente cosas que muchas veces los padres no saben A preparar. veces ni siquiera comen, ¿ah? Exacto, porque prefieren jugar o prefieren estar en otras Prefieren ahorrar dinámicas. ese dinero. Y también en este etapa, bueno, acordándonos, hay unos que emprenden también. Obviamente Sí. no los dejan en el colegio por Exacto. el capiñón. Y frente a eso también, un niño puede haber instaurado el hábito del orden, tener su rutina, su hábito de estudio de voy, guardo, sé que tengo que usar el horario, llevo todo el material. Y hay ocasiones en que llegan a los 12 años, octavo, noveno, y este chico muestra como una especie de descenso en donde deja de guardar, no quiere, pero ¿por qué le está pasando? Ahí la recomendación para los padres es la misma que dije al principio. No se trata de exigirles, porque tú ya lo hacías, entonces no te está dando la gana de no hacerlo. Ese chico está pasando por todo un proceso neurológico en donde efectivamente está teniendo una dificultad y lo que tú como padre tienes que volver a hacer es acompañar. O sea, vuelvo a acompañar en todo lo que nos explicó Sandra, lo tengo que volver a hacer. Va a ser mucho más fácil que cuando tú lo hiciste a los 6, a los 7 años. Eso te lo podemos garantizar las 4 profesionales que estamos aquí. Sí. Pero ese chico va a requerir de un acompañamiento tal vez de un mes, tal vez de 2 semanas, tal vez de 2 meses, pero va a poder recordar eso y va a volver a encaminarse en aquello que ya venía Y haciendo. algo importante es que sí o sí tienes que ubicar incentivos. Si tú solo le dices, no, es porque es tu responsabilidad bañarte, porque ya estás grande, no te va a funcionar. Hay una etapa en la que sueltan todo y otra etapa en la que se empiezan a preocupar excesivamente ya porque tienes atracción por el sexo opuesto. Sí es importante que tú le ofrezcas un incentivo. Ok, si tú te bañas a tal hora, de acuerdo a sus intereses, no a lo que tú quieras, a lo que el papá quiera, no funciona. Un poquito acercándose a los intereses de ellos, no excesivos, por supuesto, porque es algo que vas a tener que canjear semana a semana. Eso de si lo haces todos los días a los 3 meses o cuando ya venga la boleta de calificaciones te doy tal premio, no funciona. ¿Por qué? Porque la motivación es a corto plazo. Entonces tiene que ser semana a semana algo pequeño y luego que en el caso de adolescentes, ¿con qué negocias? Con salidas, con dinero, porque ellos ya quieren comprarse cosas, que quieren ir al cine, con permisos, con esas cosas es con lo que tú ya vas negociando a esa edad. A esa edad sí hay cosas que uno tiene que imponer, pero la mayoría funciona más negociándolo, es un trato. Yo te doy esto y ¿qué me das tú? Porque sé que es muy fastidioso el estar
insiste, porque a esa edad ya se ponen muy que te desafían. Y yo siempre digo, es mejor prevenir la conducta desafiante que enfrentar la conducta desafiante. Entonces, la negociación te permite prevenir esa conducta en lugar de enfrentarla, porque es más complejo enfrentar la conducta desafiante de los adolescentes. Y bueno, y hay distintas características entre los hijos que tú tengas, aunque ambos sean adolescentes, hay diferencias entre los chicos y las chicas, el nivel de importancia también en el autocuidado. Luego pueden estar en una etapa de aflojar todo y luego ir a la otra etapa de estar muy pendiente, como decía Caro, del peinado, de que si voy a entrar, cómo está mi peso o no, cómo me van a ver. Yo recuerdo cuando fue la pandemia, muchos adolescentes me decían, no quiero entrar a clases porque no me han visto hace un año y medio o más y estoy más gordito, más flaquita, o qué van a decir. Y eso sigue pasando. Al inicio de clases hay cierto estrés por eso, ¿no? El otro estrés de que no me toque con mis mismos amigos y los padres también preocupados, sobre todo los chicos que tienen dificultades de socialización, pero son cosas que a veces hay que aceptar. No podemos, siempre hay que procurar ver caso a caso, porque a veces favorece la flexibilidad, más bien de que cambiar de amigos le ayuda a que se vea obligado a buscar otros amigos en ese otro contexto, incluso abre su abanico, que a veces mantenerlos con los 2 o 3 amiguitos de siempre, que si bien están cómodos, pero al final termina siendo limitante. Yo creo que es importante en el caso de los adolescentes con alguna situación. Nosotros sí tenemos que acompañar como papás y de hecho algo de lo que ustedes van diciendo me viene a mi mente, por ejemplo, quizás a veces nosotros no vemos como que este crecimiento, como lo vemos desde la perspectiva de la maternidad, por ejemplo, hablando, ¿no? De Caro, sino que como papás a veces no nos damos cuenta de los cambios que están teniendo en la adolescencia. Por ejemplo, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes en las nenas es, por ejemplo, junto con el equipo de terapia ocupacional, el tema del autocuidado, por ejemplo, la menarquia, ¿no? Porque como tienen situaciones sensoriales, el uso o el manejo de esta rutina puede ser muy difícil. En el caso de nuestros hijos varones, por ejemplo, eh, el tema de usar incluso un desodorante es algo que tenemos que moldear nosotros como papás dentro de la rutina, el que se combinen bien la ropa también, entonces es como que sí tenemos que hablarles de los cambios de la adolescencia, desde los pictogramas, desde cuentos que hay de historias sociales, pero ahí sí hay como una diferencia, ¿no? O sea, como que nuestros hijos obviamente, y también viene la perspectiva de nosotros como papás de, ay, no, es que ya está creciendo, pero no lo veo como el adolescente que está creciendo, sino que lo sigo viendo como el niño y lo sigo tratando como el niño. Entonces no instauro rutinas y esto sí pesa mucho cuando ellos están en el colegio. Retomando también lo que mencionaba Sandrita, es que en los adolescentes, ¿verdad? Como si se requiere, en todos realmente nosotros como seres humanos requerimos una motivación, sí es importante que reorganicemos estas rutinas, ¿verdad? Porque si nosotros ubicamos, por ejemplo, el baño previo a entrar a los juegos de video, nos va a funcionar muchísimo que la misma rutina genere esta motivación. En este caso, bueno, es verdad, empieza como una motivación extrínseca, porque no voy a poder llegar durante todo el día a mis juegos de video si no previamente no cumplo todo lo demás de mi rutina. El requisito de El bañar. requisito de bañarme. previo a una actividad que Por es supuesto que motivadora. es motivadora, ¿no? Y mientras más tiempo me tome en cumplir con mi rutina, se va llevando el tiempo de juego, pero el tiempo de juego no se extiende hacia abajo, sino que se va acortando. Y si me quedaron 5 minutos de juego, son los 5 minutos que mis padres me van a permitir jugar. Claro, va a ser un poco caótico, pero a los siguientes días, rápidamente los chicos empiezan a ajustar sus tiempos porque lo que más quieren es disfrutar de sus tiempos de juego. Y se dan cuenta que los padres también empiezan a generar límites mucho más claros y establecidos y que no se rompen, aunque yo esté Y creciendo. con lo que dices tú, una aclaración súper importante, porque algunos papás que nos están escuchando pueden llevar esto a tomarlo con las tareas escolares. Como requisito, primero me entregas todas tus tareas escolares y después tienes acceso a. Entonces ahí cabe aclarar que esta estrategia, esta técnica funciona muy bien siempre y cuando lo que el chico tenga que hacer antes sea algo que no esté queriendo hacer
por falta de motivación, no por falta de no sé cómo hacerlo. Entonces, ojo con colocar las tareas escolares antes de los videojuegos o de la salida al parque, porque primero tienes que corroborar que tu chico realmente sepa y tenga claro cómo hacer cada una de las tareas escolares. Si no, la estrategia no va a funcionar y más bien va a generar un conflicto contigo en el que este chico va a empezar a pensar: mi papá es malo, no me quiere, nunca me deja jugar, etcétera, etcétera, y desencadena en otras circunstancias y en otros conflictos Muy emocionales. bien, creo que ya hemos hablado de varios tópicos, ¿no? El primero, que creo que es el más difícil y más identificado por todos, es regular el ritmo sueño-vigilia, que un poco hemos dado estrategias de intentar hacerlo progresivamente, irnos adaptando poco a poco. El segundo, adaptarnos a las rutinas en casa y extracurriculares. La recomendación es que sean progresivas, no que de una vez ubiques todo. También tienes que entender, no poner un exceso de tareas. A veces le ponemos, tiene tarea de escuela, extracurriculares, tareas domésticas en casa y las propias tareas de ellos, que a veces pueden costarles, como hay etapas del desarrollo, varias, en las que cuesta bañarse, cepillarse los dientes, y la importancia de que estas actividades no tan gratificantes para el chico tienen que ser previo a la actividad gratificante, porque si ellos están jugando y tú les dices, anda a bañarte en este momento, interrumpes el juego, viene el mal humor y ahí pueden venir las peleas y las conductas desafiantes que siempre buscamos prevenirlas. Tomar en cuenta el tema del lunch también, ir programando esos menús, hacerlo un poco con negociación para que sea atractivo también para el chico, para anticiparle además qué es lo que va a tener, que eso también es algo que ayuda, y tener en cuenta estas diferencias entre cada hijo y también entre las etapas. No es lo mismo la adolescencia, la etapa escolar o la etapa preescolar, donde también hay cambios ahí. Y bueno, tener en cuenta esto, escuchar con empatía, no alarmarnos ante las cosas que ellos nos puedan decir, tratar de tomarlo con calma. Y también nosotros, los padres, prepararnos para toda esta nueva rutina progresivamente también. No sé si se me olvida algo, ¿quieren decir algo más? Sí, la clave principal, que es acompañar, no solo exigir. Y yo les puedo decir que lo más importante es anticipar, moldear rutinas y acompañar en este proceso. Y acuérdense que ya lo he dicho en otro capítulo, con repetición y moldeamiento hay aprendizaje, y créanme que ellos los van a hacer solo sus rutinas. Más adelante, si estamos nosotros ahí moldeando. Así es, recordemos mucho que este aprendizaje a nivel neurológico requerimos la repetición, pero esa repetición será menor si estamos muy motivados. Si hay una mayor motivación, requeriremos menos repetición. Y a veces no es tanto que no sepamos cómo hacerlo, pero no es nuestro deseo. Por eso es vital este acompañamiento que tanto hemos mencionado durante todo el capítulo y también lo ha mencionado ahora último, Caro. En el capítulo de hoy hemos aprendido que todos debemos de funcionar de una manera muy unida y que como padres debemos de trabajar en las rutinas previas al ingreso de clase de una manera respetuosa y no con expectativas tan altas como a veces pensamos. También que debemos de ayudar a nuestros hijos a crear rutinas, y lo vamos a hacer desde el acompañamiento, el moldeamiento de estas conductas y también ir repitiendo todos estos aspectos de estos pasos para que ellos puedan ganar esto de aquí. También que debemos de exigir, pero exigir de una manera donde podamos tener algunas negociaciones importantes con ellos para que puedan seguir desarrollándose. Entonces, recuerden que el regreso a clase definitivamente puede ser algo muy bonito si lo trabajamos previamente. Así que esperamos que este SOS que hemos trabajado contigo hoy día sea de mucho beneficio. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales como Instagram, YouTube, Spotify, y también estén atentos a las publicaciones que vamos a tener. Así que suscríbanse, por favor, aplastando nuestro perfil.